Hola, en este podcast hablamos sobre historia de la música en el mundo. Hoy vamos a hablar de un pequeño fragmento de la historia en una pequeña región del mundo, el norte de Colombia, el Caribe colombiano. Específicamente, Barranquilla. Vibraremos con la música de la costa colombiana. Desde los años 1940 más o menos hasta los años 2000, Barranquilla, una ciudad que mezcló tambores, jazz y sueños globales para crear una identidad única. Sube el volumen y acompáñanos por este viaje. Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, siempre ha sido un crisol de culturas. En los años 40 su música empezó a sonar más allá de sus calles gracias a pioneros como Ángel María Camacho y Cano. Es abogado, músico y poeta. Fue el primer costeño en grabar discos en Nueva York por allá en los años de 1927 con su grupo Camacho y Cano. Imagínate a un barranquillero llevando porros y cumbias al corazón del jazz, respaldado por Brunswick Records. Sus grabaciones por lo bajo abrieron puertas a la música costeña en el mundo. La revolución no paró ahí. En 1934, Toño Fuentes fundó Discos Fuentes en Cartagena, la primera empresa fonográfica de Colombia. Toño, violinista que tocó con la Filarmónica de Filadelfia, grabó artistas como Guillermo Buitrago en el comedor de su casa. Luego, en 1949, Emilio Fortú creó Discos Tropical en Barranquilla, con un estudio casero y una empresa traída desde San Francisco. A él le dijeron, un ingeniero ya, pero le dijeron, haz los discos, tú mismo haz los discos. Él le dijo, no, ya está, Discos Fuentes. Entonces le dijeron, no, ellos no los hacen, ellos todos lo hacen por fuera del país, solo graban. Entonces se le metió la idea en la cabeza y trajo una prensa desde San Francisco y la metió en el garaje de su casa. No todo fue tan bello, no sabían cómo hacerle, no sabían cómo manejarla. Entonces, las 4 primeras grabaciones fueron un desastre total. Nunca fueron publicadas. Él viajó hasta San Francisco, se metió a trabajar en la empresa donde compró la prensa y empezó a trabajar en los puestos más básicos para aprender cómo era el manejo de esto. Hasta que ya lo aprendió, se devolvió al país y empezó a hacerlo muy bien. Estas disqueras transformaron la música costeña en un producto masivo, llevando el merecumbe y el porro a los radios y a los hogares colombianos. En los años 50, Barranquilla soñaba con ser una Alejandría tropical, una ciudad moderna que mezclando lo caribeño con lo global. La música cubana y el jazz llegaban por radio y el cine, inspirando a orquestas como la de Pacho Galán, creador del merecumbe. Un ritmo elegante que sonaba en clubes y hoteles, pero la ciudad también cambió. La inmigración rural y el crecimiento industrial trajeron nuevos sonidos. Los coros orquestados, fandangos y gaitas de las provincias se mezclaron con la salsa y el rock. En los años 60 y 70, la música se volvió más diversa y accesible. Conjuntos pequeños como el de Adolfo Echevarría reemplazaron a las grandes bandas tocando en clubes nocturnos. El Carnaval de Barranquilla se convirtió en el escenario perfecto para la explosión, donde la champeta, el vallenato y hasta ritmos africanos sonaban en los picos, los tocadiscos callejeros. Pero no todo era fiesta. La radio y la industria simplificaron los ritmos para llegar al interior del país, sacrificando a veces la riqueza de los sonidos originales. A finales del siglo XX, Barranquilla miró al mundo. En 1994, el carnaval buscó modernizar la música costeña para competir globalmente, rescatando tradiciones y mezclándolas con vanguardia. Un ejemplo brillante es Jay Rodríguez, un saxofonista barranquillero nacido en 1967 en el barrio del Carmen, que cuando tenía 10 años su familia emigró a Nueva York y allí creció entre cumbias y jazz. Estudió con maestros como Paquito de Rivera
y tocó con leyendas como Miles Davis y Celia Cruz. Jay fusionó el jazz con ritmos costeños, creando piezas como Saxonona, nominada al Grammy. Su música refleja una Barranquilla global, callejera, sofisticada y conectada con el Caribe y el mundo, aunque poco conocido en Colombia. Jay encarna la nueva cultura tropical, un puente entre la tradición y la modernidad. Su historia nos recuerda que Barranquilla sigue siendo un faro musical donde el pasado y el futuro bailan juntos. Que la música es más que ritmo, es identidad, memoria, sueños, historia. Desde Camacho y Cano, Camacho quien nace en 1901, Fuentes que nace en 1907, se desarrolla en 1927, Fuentes ya tiene emisora en 1932, en el 34 crea la disquera. Bueno, hasta Jay Rodríguez. Barranquilla, esta ciudad ha tejido una historia que resuena en el mundo. Si quieres saber más a detalle sobre estos artistas, sobre estos autores, te invito a que sigas este podcast, porque vamos a seguir creando contenido de interés acerca de la historia de la música en el mundo.